Augusto Bello. Bien. Buenas tardes a todos. ¿Se ve? Sí, todo excelente. Me toca abordar lo que es la generación distribuida desde el punto de vista del sector distribución. Es bueno aclarar que es desde el punto de vista del sector distribución, ya que los clientes y el regulador quizás lo ven diferente, porque vamos a proponer brevemente algunos cambios a la normativa. Bien, sin más preámbulo, entramos a lo que es el marco normativo. El marco normativo, el reglamento de medición neta fue emitido el 28 de junio del año 2011 y su base legal es la ley 5707, el reglamento de aplicación y la ley general de electricidad 12501. Luego entonces se emite el reglamento de interconexión de generación distribuida el 30 de noviembre del año 2011. Bien, medición neta. ¿Quiénes pueden aplicar a este acuerdo de medición neta? Los clientes residenciales cuya capacidad sea menor o igual a 25 kilos. Y los clientes industriales y comerciales cuya capacidad no pase del megavatio. Entonces, capacidad generatriz corresponde a los inversores o a los módulos fotovoltaicos y aerogeneradores. Esto es una pregunta que a nosotros como distribuidora nos hacen a menudo. Muchos se confunden y piensan que el inversor es quien da la capacidad generatriz. Sin embargo, la capacidad generatriz la dan los paneles fotovoltaicos, los módulos fotovoltaicos. Para reforzar esto, hicimos una consulta a la Comisión Nacional de Energía, donde nos indica que los módulos, la capacidad generatriz está referida estrictamente a los equipos de generación, constituidos por los módulos fotovoltaicos y los aerogeneradores. Es decir, que la capacidad generatriz no incluye los sensores. Entonces, el medidor. Pongo estos slides porque a menudo tenemos mucha confusión con los clientes que solicitan ingresar al programa. Como pueden ver, el artículo 10, el literal B, indica claramente que el cliente deberá pagar al distribuidor la diferencia del medidor bidireccional respecto del medidor que tiene el cliente instalado. Si es un cliente residencial, el medidor que tiene el cliente cuesta apenas $20 y un medidor bidireccional cuesta unos $280. Entonces, como ven, la diferencia es bastante. Entonces, otro artículo muy importante es el artículo 11, el literal A. ¿Qué dice ese artículo? Que la potencia de exportación del cliente será considerada como si fuera consumo. ¿Por qué hago referencia a este artículo? Porque el cliente, por ejemplo, un cliente residencial que demanda 15 kilos, no debería instalar 25. ¿Por qué? Porque si él exporta más potencia que su demanda máxima, entonces esa potencia de exportación va a ser considerada como si fuera consumo. Esto lo indicamos porque está en el reglamento. Y como ustedes saben, el rol principal de las distribuidoras es cumplir lo que dice la ley y los reglamentos. Entonces, la suspensión del programa. Coloco también este artículo porque es muy importante que el cliente sepa que si no cumple con todo lo que dice el reglamento, podrá ser suspendido del programa de medición neta. Entonces, también, igual, en el artículo número 13, indica sobre las penalidades. Si el cliente no de multa de 50 a 200 salario mínimo y la revocación también del incentivo según la ley 5707. Entonces, ya Yeuli trató el tema del 15%, pero solamente referirlo desde el punto de vista de la distribuidora, que estén claros de que, por ejemplo, el cliente no puede exceder el 15% de la demanda pico anual de la red troncal. Ahora bien, esto no es una camisa de fuerza, porque el cliente
podrá solicitarle a la distribuidora en caso de que exceda de este 15%. Este 15% podrá ser modificado previo acuerdo entre el cliente y la empresa distribuidora. También, si es un cliente, por ejemplo, que tiene una capacidad de 25 a 200 kilos, este cliente es considerado un cliente ya grande y por ende es necesario hacer estudios suplementarios, como indica el literal C del artículo 18. Ahí están lo que costaría el estudio suplementario. También, otro dato importante es que si todavía excede del 15% y cuando hagamos el estudio suplementario, el estudio suplementario sale, por ejemplo, en contra del cliente, puede acudir al literal G, donde dice claramente que si es necesario realizar cambios en el sistema de distribución, el solicitante, entiéndase el cliente, va a ser el responsable de pagar esos cambios. O sea, el cliente siempre podrá poner en funcionamiento su sistema. Entonces, brevemente podremos ver a continuación la cantidad de usuarios, la capacidad instalada que hay hasta la fecha, con datos actualizados a marzo del 2020. Como pueden ver, hoy día tenemos 5.505 clientes bajo el programa de medición neta y con una capacidad instalada de 163.8 megavatios. O sea, estamos hablando de más de la mitad de lo que es una planta de generación de Punta Catalina, para que tengan una idea. O sea, que es bastante capacidad instalada que tenemos hoy día. Como pueden ver, el programa inicia en el año 2011 y pueden ver que la curva es ascendente. Yo diría que exponencial. El siguiente gráfico es sumamente importante que lo analicemos. Como pueden ver, a la derecha está la capacidad instalada que ha ido creciendo de manera ascendente, y a la izquierda tenemos el costo de la inversión de los proyectos. Puse como ejemplo un proyecto solar. Como pueden ver, en el año 2011, el costo del kilovatio costaba $6.500. Hoy día, ese precio ha bajado a $900. O sea, ha bajado más de un 80% el costo de la instalación. Y en ese mismo sentido, ha ido creciendo la capacidad instalada. Entonces, esta gráfica también podrán ver que en 6 años, o sea, del 2011 al 2017, se instalaron 58.25 megavatios. Sin embargo, pueden ver algo muy importante, que solamente en apenas 3 meses de lo que va del mes del año 2020, ya se han instalado 32 megavatios. Es decir, que según nuestras estimaciones, solamente en el año 2020 se van a instalar 90 megavatios adicionales. En total, porque también tenemos clientes en el programa de medición neta y fuera del programa de medición neta. En total tenemos 173 megavatios. Como pueden ver, los usuarios no regulados, los grandes clientes, no necesariamente tienen que acogerse al programa de medición neta, pero sin embargo, si instalan una capacidad inferior a 1.5 megavatios, podrán recibir los beneficios que da la ley y podrán instalar esa capacidad también para suplir su demanda, el 50% de su demanda, como indica el artículo 95 y 98 de la ley 5707. Entonces, como podrán ver en esta gráfica, la mayor cantidad de los clientes son clientes de los que están medidos en media tensión, los que tienen tarifa MTD1, y seguidos por los clientes residenciales y los clientes comerciales. Entonces, ahora hablaremos brevemente de los cambios que nosotros hemos estado proponiendo al regulador. Hay que diferenciar, hoy día el programa de medición neta es net metering. Nosotros estamos solicitando que se cambie a net billing. ¿Por qué? Porque es facturación neta. Básicamente por lo siguiente. Como pueden ver,
en la práctica internacional, los excedentes y las inyecciones a la red se tratan con diferentes enfoques, a través de medición neta, facturación neta o feed-in tariff. Entonces, el net metering solo debe aplicarse en países donde existe una sola tarifa. Aquí en República Dominicana, la tarifa tiene varios escalones, como ustedes sabrán. Y por ende, estamos solicitando que se aplique la facturación neta, porque ese tipo de mecanismo ayuda a la empresa distribuidora, el cual no importa cuántos escalones tenga la tarifa. Como ejemplo, podemos ver el siguiente. Esto es un cliente bajo el programa de medición neta, que es el esquema actual. Vamos a ver que el cliente retira de la red 1.200 kilos e inyecta a la red 650 kilos. Entonces, como el cliente lo que paga es la diferencia, como pueden ver aquí, entre lo que retira y lo que inyecta, al final, un cliente pasa de ser un cliente que no recibía ningún subsidio porque pagaba todos los kilos a 11,49, a un cliente, pasa a ser un cliente subsidiado. Como pueden ver, como él paga la diferencia, que son 550 kilos, entonces automáticamente se le aplican los escalones, que los primeros 200 lo paga 4,44, 100 lo paga 6,97 y los otros 250 a 10,86. El cliente en total termina pagando 4.437 pesos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo como empresa distribuidora es que se aplique el net billing, facturación neta. Es decir, que el cliente, los 650 kilos que él inyecta a la red, se le apliquen los escalones correspondientes, la empresa distribuidora le paga al cliente 5.523 pesos, pero el cliente los megavatios que retiró, que fueron 1.200, lo paga a 11,44 o 11,49, es decir, que va a pagar 13.900 pesos. Donde vemos que está el inconveniente, que el cliente hoy día paga 4.437 pesos en lugar de pagar 8.400 pesos. Eso no afecta a todos los clientes, simplemente afecta a los clientes que están conectados en baja tensión, porque los que están conectados en media tensión, que es la mayoría, esto no le afecta porque la tarifa de energía es una sola. Entonces, seguimos con algunos inconvenientes que nosotros hemos detectado en el programa, y es con respecto a la tarifa. Como sabrán, la tarifa se divide en costo de compra de energía y el VAD, que son los costos de la red, de la subestación y el costo del servicio comercial. Entonces, esto es una curva de un cliente residencial. Como pueden ver, un cliente residencial en la hora de punta es donde tiene mayor demanda, como pueden ver ahí en la gráfica. Entonces, ¿qué pasa cuando el cliente instala paneles solares? Que él te inyecta energía en horas donde justamente la demanda de energía del sistema es más baja. Entonces, los precios de las empresas distribuidoras no son precios fijos. La empresa distribuidora compra en el mercado spot una parte y esa parte que compran en el mercado spot la compran a precios horarios. Como pueden ver, justamente en la hora de punta, donde el cliente está también retirando más energía, es donde él no está inyectando a la red. Entonces, cuando el cliente te inyecta en horas donde el precio es más barato, pero sin embargo te retira en horas donde el precio a la distribuidora le cuesta más, también tenemos una pérdida en ese sentido. Por eso estamos enfocados en que se aplique la tarifa técnica y vamos a ver el siguiente ejemplo también. Por ejemplo, como pueden ver, a modo resumen, las empresas distribuidoras compran a los generadores, los cuales venden al sistema, al mercado spot, a diferentes precios. Y el último generador que entra en cada hora es el que fija el precio. Por ende, los precios que compra la empresa distribuidora en el mercado spot no son fijos. Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejemplo con respecto a la tarifa y ya con esto ya prácticamente terminamos. Por ejemplo, asumamos que el costo fijo anual de la red de distribución para 1.000 usuarios, para 1 millón de usuarios, cuestan 100 millones de dólares. Y la demanda de energía de ese millón de usuarios son 5.000 gigavatios hora al año. Entonces, vamos a sacar el precio medio de todo eso. Tenemos los 12 centavos, por ejemplo, que es que nos cuesta
la energía, lo sumamos al costo de la red, que son los 100 millones de dólares entre los 5.000 gigavatios hora, y tenemos un precio resultante de 14 centavos de dólar. Esa sería la tarifa a la cual pagarían los usuarios. Ahora bien, si tenemos usuarios, por ejemplo, que inyectan a la red, tenemos un 20% de los usuarios que están inyectando a la red, que son autoproductores, hacemos el mismo ejercicio. Si tenemos esos 20 usuarios que están consumiendo el 80% de la energía, multiplicamos esos 5.000, que era la energía que estaban inyectando el millón de usuarios, por el 80%, por el 75%, nos da que la demanda de energía de la red total serían 2.000 gigavatios hora. ¿Por qué? Porque tenemos un 20% de usuarios que están inyectando a la red. Si hacemos el mismo ejercicio anterior, podemos ver que cuando dividimos el costo de la red, que son los 100 millones entre menos cantidad de energía, la tarifa equivalente debe ser más alta. Estamos viendo que en vez de 14 ahora sería 17. Entonces, todos los usuarios recibirían un incremento de un 21%. El 80% de los usuarios que no está inyectando a la red le costaría más el kilovatio hora. Entonces, es bueno que esto se tome en cuenta a la hora de hacer el cálculo de la tarifa técnica. Por último, vemos el recargo por factor de potencia. Por ejemplo, como todos saben, el recargo de factor de potencia es el 1% que se le factura de lo que corresponde a la energía por cada centésima que él esté por debajo de 0.90. Entonces, ¿qué sucede? El reglamento, como vimos, nace en el año 2011, pero sin embargo teníamos una resolución que era la que penaliza el factor de potencia, que es del año 2007. Esta resolución no contempla las inyecciones de energía, ni las inyecciones de energía activa ni reactiva. Entonces, esto es algo que también afecta en algún momento a la distribuidora y también afecta al cliente. Como podrán ver, así es que se calcula el factor de potencia, la energía activa entre la raíz cuadrada de la activa y la reactiva al cuadrado. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se tome en cuenta el esquema que hay en Chile como un complemento, que en Chile sí toma en cuenta la energía activa abastecida por el cliente, la activa generada por el equipo de generación y la inyectada a la red. Sí toma en cuenta Chile en sus reglamentos. Es lo que estamos proponiendo que se considere también en el reglamento de República Dominicana. Entonces, simplemente aquí ven un ejercicio donde un cliente que no inyecta a la red tiene un factor de potencia de 0.91, pero al momento de inyectar energía activa a la red, como estamos en el numerador, tenemos un número más bajito, da que el cliente, el factor de potencia le baja a 0.88. Es decir, que el cliente se ve penalizado en el caso de que esté inyectando activa. Si inyecta reactiva, entonces se queda igual porque no se considera la inyección de energía reactiva. Y por ende, también el cliente se perjudica. Bueno, hasta aquí llegamos, el final de la presentación. Espero que hayan entendido lo que les quise expresar.